Voces del rebaño claman por la conexión, el entrelazamiento, la fusión con la masa. Escuchadlos, en su parloteo incesante sobre la pertenencia, la red, el tejido social. Observadlos, en su frenética danza de validación mutua, donde cada «me gusta» es un mendrugo de pan lanzado a las fauces de su ego famélico. Es el gran engaño, la más insidiosa de las prisiones. La ilusión de que la plenitud, la existencia misma, reside en la constante interdependencia, en la fusión indistinta de los muchos. Ellos os dirán que la fuerza se halla en el número, en el eco de vuestra voz, en la caverna de sus propias debilidades, que ser parte de es el cénit de la realización. Mentira. Es la cadena más fuerte, forjada no de hierro, sino de la más dulce y venenosa de las complacencias. La búsqueda perpetua de la conexión continua es una condena autoimpuesta, una condena a la superficialidad. Ved cómo se aferran a cada hilo, a cada reflejo de sí mismos en el espejo distorsionado de los otros. Se han vuelto espectros, cuyo contorno solo es visible cuando se apoyan en la silueta de los demás. Su vida es una función de la mirada ajena, un eco distante de lo que no son. ¿Es esa vuestra aspiración? Ser un nodo más en una red sin alma, donde la individualidad se disuelve en el algoritmo de lo predecible y lo cómodo? Despertad. Esta sed insaciable de unión, este anhelo de sentirse uno con, es la negación de vuestro ser más íntimo. Es la renuncia a vuestro propio trono. ¿Qué esconde esta adicción al vínculo, esta neurosis de la cercanía? Una fuga. Una cobardía visceral ante el abismo insondable de vuestra propia existencia. Los que se aferran desesperadamente a los hilos de la conexión son aquellos que temen el silencio de su propio ser. Temen la verdad que se revela cuando las voces ajenas se apagan y solo resuena el eco de su propia conciencia. El vacío interior, el temor a la insignificancia, la angustia de la libertad radical. Estos son los demonios que intentan exorcizar llenando cada instante con la presencia, real o virtual, de otros. Se disfrazan con la máscara de la empatía, el entendimiento mutuo, el estar ahí para el otro, pero en realidad es un pacto silente de conveniencia. Yo te valido para que tú me valides. Yo te escucho para no escucharme a mí mismo. Es una farsa, una coreografía de egos temblorosos que se sostienen mutuamente para no caer en el vacío de su propia autenticidad. Se proyectan en los demás porque su propia imagen les es insoportable. Y así, esta obsesión por la conexión se convierte en la más refinada de las trampas, un laberinto donde el yo, ese sagrado santuario, se pierde en el eco de 1000 voces ajenas. Es un escape, no un encuentro. Una prisión dorada, adornada con el espejismo de la compañía, donde el verdadero yo languidece encadenado por el miedo a la soledad. Contra esta corriente de debilidad, proclamo el cinismo activo. No el escepticismo pasivo del que duda sin actuar, sino la voluntad audaz de la soledad elegida. La soledad no como un castigo impuesto por la marginación, ni como una carencia que implora ser llenada. No. Es un acto deliberado de soberanía, una declaración de guerra contra la tiranía del rebaño. Es una fortaleza estratégica para el espíritu, el terreno donde el guerrero se prepara para la batalla de la existencia. Eligen la compañía aquellos que no pueden soportar su propia. Los fuertes, los audaces, aquellos con la voluntad de poder, eligen el desierto. Eligen la altura, donde el aire escasea y solo el águila se atreve a volar. Este cinismo no es una negación de la vida, sino una afirmación brutal de la propia vida. Es mirar de frente la verdad del yo, sin los adornos ni las distorsiones que la multitud impone. Es el coraje de pararse solo en el vasto cosmos, de asumir la propia existencia como una isla inexpugnable, donde solo el yo es ley y juez. Que los débiles se abracen en su temor. El solitario consciente se yergue, imperturbable, en la certeza de su propia fuerza. Ha abandonado el crepúsculo de los lazos convencionales, aquellos que ataban y empequeñecían,
para abrazar el amanecer de una existencia sin ataduras. El crisol del águila es el vacío. Solo en la vastedad de la soledad consciente, en el silencio profundo, donde ninguna voz ajena perturba, se forja la voluntad inquebrantable. La introspección radical no es un pasatiempo para el ocioso, sino la labor más ardua y esencial del espíritu. Es el martillo que golpea la escoria, el fuego que purifica el metal. Es el aislamiento consciente, el retiro voluntario del bullicio del mundo, lo que permite al espíritu confrontar sus propias sombras, sus debilidades y transformarlas en fortaleza. Aquí, en este retiro autoimpuesto, el individuo deja de ser un mero reflejo de los demás. Se convierte en la fuente de su propia luz, el arquitecto de su propia identidad. En el vacío se encuentra la plenitud de uno mismo. En la ausencia de distracción externa, uno se ve obligado a mirar hacia adentro, a construir desde los cimientos la fortaleza de su ser. Es el lugar donde los ideales se vuelven carne, donde los principios se asientan como roca. El águila no vuela en bandada, se eleva sola, porque sólo así puede ver la totalidad del horizonte, sin las limitaciones de la visión del rebaño. Sólo así puede cazar con precisión y sin estorbos. Esta es la forja de la autonomía, el nacimiento de la voluntad libre. Una vez que has ascendido a la cima de la autosuficiencia, la pregunta fundamental emerge: ¿qué de los vínculos? ¿Son ahora superfluos, meros ecos de una debilidad superada? ¿O surge, desde esta soberana soledad, una forma de conexión cualitativamente superior, despojada de dependencia, de autoengaño, de la farsa del ego que anhela ser reconocido? Desde la altura, los lazos que antes te ataban parecen finas telarañas. La mayoría de las conexiones no son más que intercambios parasitarios, máscaras que ocultan una necesidad encubierta de lo ajeno. Pero para el solitario soberano, la elección del vínculo se transforma. No es un buscar, sino un encontrar. No es una necesidad, sino una afirmación. Si elige tender una mano, no es por miedo a la caída, sino por la pura, desinteresada voluntad de creación, de desafío. La conexión, si acaso existe, ya no aprisiona. Es un acto de libre albedrío, un encuentro entre espíritus enteros, no entre mitades rotas que buscan completarse. Es una danza de dos astros que giran sobre su propio eje, cada uno una esfera perfecta, y no la órbita desesperada de un satélite alrededor de un planeta más grande. Esta es la conexión en la era de la sospecha, donde cada motivo es examinado, cada gesto purificado de la debilidad. He aquí, pues, el solitario soberano. Un nuevo tipo de humano, surgido de las cenizas de la vieja debilidad. Un ser que ha trascendido las cadenas invisibles de la conexión convencional, del apego ansioso, de la validación externa. Se erige ahora como un coloso, una voluntad libre y auténtica, indiferente a la aprobación o el reproche del rebaño. Su fuerza no reside en lo que obtiene de los demás, sino en lo que es capaz de generar desde su propio abismo. No busca el aplauso, porque su aplauso reside en su propia autosuperación. No teme el juicio, porque ya ha juzgado y transmutado sus propias debilidades. Su libertad es radical, su existencia, una obra de arte esculpida en la roca de su voluntad. Es el que ha roto el pacto silencioso de la conveniencia, el que ha quitado la máscara a la empatía superficial y ha abrazado la verdad desnuda de su ser. Este es el futuro. No la masa conectada, sino el individuo soberano, el águila solitaria que vuela más alto y ve más lejos que cualquiera de los que se apiñan en el valle. Este es el camino hacia la verdadera fortaleza, el camino hacia la trascendencia. La soledad consciente es vuestro crisol. Abrazadla. O permaneced encadenados, el eco de un eco, en la farsa de una conexión que solo os consume. La elección es vuestra.